Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta hermosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean iluminadas con el resplandor de la luz del rostro de nuestro Padre Dios. Si Él ilumina nuestra vida, si nuestro Padre Dios ilumina nuestro camino, entonces seremos librados de tropiezos, engaños, seremos librados de trampas, seremos librados de esos obstáculos que quieren detener nuestro avance, porque cuando su luz ilumina nuestra vida, la vaciedad, el desorden, el caos, desaparecen de vuestro ser. Por eso bueno es que tengamos presente que cada día, cada instante que el Señor nos permite vivir en esta tierra, debemos de estar apegados, debemos de ser obedientes, debemos amar la instrucción, amar la palabra, porque ello generará una fuente de poder. Cada vez que el hombre, la mujer, escucha una enseñanza, lee el libro sagrado, genera luz, genera unción, genera poder, genera limpieza en su entorno. Y eso hace entonces que nuestra vida esté blindada, esté cubierto, esté en ese dosel de bendición. Y el Señor distingue, el Señor favorece a su pueblo que ama sus instrucciones. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas que le hemos puesto por título Las parábolas del reino. Usted sabe que nuestro Señor, al venir a la tierra, empleó este tipo de enseñanza, trayendo un mensaje del cielo, usando un ejemplo terrenal para mayor comprensión, para iluminación de nuestro entendimiento y poder impregnar en nuestra vida el anhelo, el deseo de vivir en ese estado de reino y también prepararnos para el reinado que tendremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el reino milenial. Pero mientras eso sucede, nuestra estancia en esta tierra debe de ir adquiriendo, debe de ir impregnándose en vuestra vida ese conocimiento y ese deseo de vivir en ese estado de bendición. Hoy miraremos esta parábola que el Señor emplea en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 16, en donde narra la Escritura, en donde Él comparte una enseñanza, comparte esta parábola a un grupo de personas que estaban en una reunión, estaban en una mesa, y en ellos se encontraban fariseos, escribas, pero también estaban los discípulos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Esta parábola revela cómo nuestro Padre Dios manifiesta su bondad, manifiesta su justicia y manifiesta su verdad. Bondad, justicia y verdad. Y junto con ello, prepara una gran cantidad de recompensa y bendición cuando la persona se apega a la bondad, a la justicia y a la verdad. Lo contrario de bondad es mezquindad, egoísmo. Lo contrario de bondad es
esa insensibilidad a la necesidad. Lo contrario de justicia es la violación de linderos, de principios, vivir una vida injusta, abusando, manifestando una gran cantidad de falta de respeto, falta de honra. Y lo contrario de verdad es falsedad, engaño, simulación, hipocresía. Entonces, cuando el Señor enseña en esta parábola, nos deja ver una gran cantidad de consejos, nos ilustra, nos ministra, nos enseña, nos capacita. Y vemos cómo la estancia, la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en donde Él desarrollaba su ministerio, siempre aparecía la enseñanza, aparecía la predicación y aparecían los milagros. El respaldo divino manifestándose a favor del ser humano. Le voy a dar lectura a este relato de esta parábola y de ahí vamos a extraer algunas lecciones, algunos consejos que nos sirven en nuestra vida cotidiana, porque cada uno de nosotros nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al estar al participar de esas bodas del Cordero, después de ello, participar del reino milenial, es una de las actividades que debemos de tener y hacer conciencia de estarnos preparando constantemente. Todas las parábolas que el Señor nos comparte en el libro sagrado son lecciones del reino, son lecciones de los principios que debe uno de practicar, desarrollar, cuidar, vivir, experimentar. Y eso hace que se impregne y vaya eliminando, vaya rectificando de vuestra mente malos hábitos, malas conductas, malos caracteres. Todo ello nos enseña a ir rectificando con la ayuda del Espíritu Sagrado, el Espíritu Santo. Dice así la Escritura en Lucas 14, versículo 16. Pero él le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya todo está preparado. Mire lo que está diciendo: venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste. Todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos por los cercados y oblígalos, persuádelos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Hasta ahí nada más. Nos damos cuenta en este relato cómo
hay una declaración muy importante en donde el dueño de la casa marca o remarca diciendo que todo está preparado, todo está listo para degustar, para disfrutar, para que el hombre y la mujer participen de este banquete. Si nos damos cuenta, esta palabra había sido enviada por medio del profeta Isaías muchos años antes. En el capítulo 25, versículo 6 del libro de Isaías, dice que el Señor de los ejércitos preparará en este monte, o sea, en el monte Sión. Y cuando habla de monte Sión, se está refiriendo a la dimensión de su presencia, a la dimensión de su reino. La gloria, la altura maravillosa de ese monte nos habla de esa estancia, de esa presencia divina. Y dice que Él preparará, o sea, está hablando en un tiempo futuro. Dice, preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete con ricos manjares, un banquete de vino añejo, con deliciosas comidas y los más puros vinos. Esto lo profetizó el profeta Isaías muchos años atrás. Y ahora el mensaje que está dando nuestro Señor Jesucristo es: venid, porque ya todo está preparado. El profeta anunciaba: voy a preparar un banquete, voy a preparar una cena, voy a preparar una reunión para invitarlos a degustar de esta excelente comida, de esta suculenta comida, de este pacto, de estos vinos añejos, de esa buena dimensión de alegría. Porque cada una de estas palabras, en su significado espiritual, nos deja ver una gran cantidad de bendición que el Señor ha preparado ya para su pueblo. Entonces la invitación se la está haciendo a su pueblo que había elegido. Dentro de esa reunión, dentro de ese discipulado en donde el Señor marca esta enseñanza, en donde el Señor revela este mensaje, dice que estaban ahí algunos fariseos. Y dentro de esa reunión, uno de ellos levantó la voz en el versículo 15. Dice que hizo esta declaración: bienaventurado todo aquel que coma pan en el reino de Dios. Se sentían privilegiados, se sentían que eran partícipes de la bendición del reino de Dios. Y el Señor les está aclarando, les está iluminando su condición espiritual. Cuando Él revela esta parábola, les está haciendo ver: qué bonito hablas, qué bonito, qué buen deseo tienes, qué palabras tan elocuentes estás empleando, diciendo: bienaventurado todo aquel que coma pan en el reino de Dios, como diciendo: qué dichosos somos nosotros porque se nos han dado los oráculos, se nos han dado la participación de los pactos, se nos han dado las enseñanzas de cómo desarrollar el culto, se nos ha dado la instrucción, o sea, la ley, la Torá. Qué hermoso estás declarando. Estoy parafraseando esto por lo que revela el Señor en esta parábola.
Y vemos cómo el Señor les hace ver que cuando Él llega a la tierra y prepara la mesa, prepara el banquete, cuando Él llega a la tierra, prepara esa reunión maravillosa para que participen del pacto, porque el vino es pacto, la comida es pacto, el vino es alegría, el gozo del Señor. El vino es la buena salud, porque a través del derramamiento de sangre que hizo mi Señor, dice que por sus heridas somos nosotros sanados. Entonces está diciendo la buena salud, la sanidad, la vida de alimentación especial, el pacto de Dios, en donde Él manifiesta su bondad, su justicia y su verdad. Pero el Señor les hace ver cómo el pueblo se había descuidado. El pueblo había cambiado las prioridades. El pueblo divagaba en su mentalidad. Tan claro está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, ese Padre maravilloso que es nuestro Dios es el número uno, pero ahora la mentalidad estaba siendo afectada ya. Habían cambiado el orden de las prioridades. Estaban magnificando, estaban poniendo en primer lugar todo lo que se refiere a la bendición, al respaldo que Dios le da a su pueblo a través de ese vínculo, a través de ese pacto. Uno de ellos dice, he comprado una casa. Otro de ellos dice, he comprado esa yunta, 5 yuntas de bueyes. Y otro dijo, me he casado. Fíjese que este respaldo que Dios le ha dado a su pueblo, y esto debemos nosotros de comprenderlo, cuando nosotros nos conectamos con Dios y reconocemos que Él es nuestro Padre, Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el número uno, entonces Dios te dará un respaldo, una capacidad, una habilidad para adquirir bienes, el respaldo y la capacidad para negociar, hacer negocios, porque es lo que representan los bueyes, las negociaciones, la prosperidad, pero también te dará la capacidad de disfrutar tu familia. Fueron 3 áreas, 3 respuestas que los invitados manifestaron. He comprado una hacienda, he comprado 5 yuntas de bueyes y también me he casado. Pero llama la atención cómo la mentalidad estaba ya afectada. Los pensamientos divagaban, no tenían en orden las prioridades en su corazón y en su mente. Nada más por sentido común. Si usted ha comprado una casa y dice, voy a ir a verla, ¿que no primero voy a verla para comprarla después? Pero dice, he comprado una casa, voy a ir a verla. El otro dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. ¿A qué horas se prueban las yuntas de bueyes? ¿En la mañana o en la noche? Ahora nos dice que era una gran cena, un gran banquete. Y una gran cena se hace por la tarde-noche. ¿Se da cuenta cómo aquí nos deja ver el Señor que el pueblo de Israel habían cambiado, habían tergiversado su atención,
su enfoque, su búsqueda. El Dios de la gloria les había dado esa capacidad de adquirir bienes, porque son las promesas que le entregaron al patriarca Abraham. Son las mismas promesas que le entregaron al patriarca Isaac y a Jacob. Y ahora el pueblo de Dios que ha creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través de esa fe en Jesucristo, todas esas promesas, todos esos pactos, todas esas bendiciones son trasladadas, son ministradas al pueblo que ha recibido el mensaje del Padre. Las buenas noticias de un Padre bondadoso, de un Padre justo y de un Padre verdadero. Capacidad de adquirir bienes, capacidad de negociar, pero también la sabiduría para construir la casa, la familia, el hogar. Y vemos aquí entonces cómo comenzaron a excusarse, cuando claramente la Escritura nos enseña que el número uno en nuestras prioridades, en nuestra atención, en nuestro enfoque, debe de ser el alto mando del cielo, nuestro Padre Dios, el Dios Todopoderoso, ese Padre que nos ama con amor eterno. Nuestra atención y nuestro enfoque debe de ser atender. Ahora, ¿a dónde? ¿Qué estaba haciendo nuestro Padre a través de esta parábola? Invitando a esas personas a su banquete. Dígame usted, ¿qué Padre tan maravilloso tenemos? Que aparte de darnos capacidades, talentos, habilidades, dones, ministerios, quiere que te acerques a su mesa, quiere que te acerques al banquete, porque quiere que disfrutemos de esa vida gloriosa, de esa vida maravillosa, de ese alimento suculento, de esos manjares maravillosos que alimentan nuestra alma, que alimentan nuestra mente, que alimentan y sanan nuestro cuerpo para caminar, para desarrollar nuestras actividades en esta tierra de manera extraordinaria. Amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, cada momento de nuestra vida, cada instante de nuestra vida, debemos de tener muy presente, debemos de tener muy claro cómo nuestro enfoque, el orden de nuestras prioridades, el que debe de ocupar el lugar número uno, es nuestro Creador, es nuestro Padre Dios. Entonces veamos cómo el profeta Isaías dice que estaba haciendo una preparación, nuestro Dios. Preparará manjares, un banquete de manjares suculentos. Un banquete de vino añejo. Deliciosas comidas y los más puros vinos. Isaías 25:6. ¿Cómo responde Israel ante esa preparación? Mire lo que dice Malaquías 1:7. Dice que el pueblo preguntó, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor responde y dice, en que decís, la mesa del Señor es despreciable. Ustedes se acercan a mi altar, que es mi mesa, dice otra traducción, pues piensan que mi altar, que es mi mesa, puede ser despreciado y que es despreciable la comida que hay en él. Entonces cuando este fariseo alzó la voz y dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, les está diciendo, mi querido fariseo,
Ustedes han despreciado el alimento que viene de la boca de Dios. Ustedes han despreciado el altar, la mesa de la comunión. Ustedes han despreciado al Dios que les da la vida y se han ido tras las cosas materiales. Le han dado mayor atención al materialismo y han descuidado el alimento espiritual. Y entonces vemos cómo el Señor revela que cuando comenzaron a excusarse, comenzaron a anteponer sus actividades, comenzaron a anteponer sus compromisos y además sus actividades estaban fuera de lugar, fuera de tiempo. No había una organización, no había un orden ni siquiera para desarrollar sus actividades. Entonces hay una invitación que el Señor le hace a través de su siervo que envía y dice que envió a su siervo. Sal, dice, enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. 4 afectaciones que el sistema de este mundo ha dañado al ser humano. El sistema de esta tierra ha golpeado, ha maltratado a la mente y al corazón del hombre y de la mujer, metiéndolo en una dimensión de pobreza, inhabilitando sus acciones, la obra de sus manos son menospreciadas. La persona es afectada en sus ojos, no ve con claridad porque las tinieblas cubren su vida y no pueden caminar con libertad. Entonces, vemos cómo la invitación que el Señor hace, como que mira, como que da la vuelta y mira al ser humano que necesita ser alimentado, necesita la bondad del Padre. Y hay un relato muy interesante en los tiempos del rey David, cuando un muchachito, un niño de 5 años, cuando había guerra, era el nieto del rey Saúl. Dice que ese niñito de 5 años iba siendo llevado en los brazos de su nodriza, y en esa carrera que pega la nodriza se le cae el niño y es dañada su columna, es dañado sus piececitos de ese niño. Ese niño se llamaba Mefiboset. Y entonces, a partir de esa edad comenzó a ser afectado su caminar, ya no pudo caminar. Y un día el rey David hizo un llamado y dijo: ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo le muestre mi bondad? ¿Habrá alguien de la casa de los que eran mis enemigos que yo les muestre la misericordia y la bondad? Entonces escuchó una voz que dijo: sí, Señor, hay un varón, ahora ya era mayor de edad, pero toda su infancia, adolescencia y juventud estuvo lisiado. Dice: hay uno que se llama Mefiboset, pero está lisiado, no puede caminar. Y está en Lodebar, no tiene alimento, no está bien alimentado, está descuidado.
Y vemos cómo el rey le dice a su siervo, tráiganmelo, porque a partir de hoy se sentará en mi mesa. Todo ello es una figura profética de la bondad que nuestro Padre Dios nos ha mostrado a nosotros. Porque el enemigo de una o de otra manera quiso afectar tu mentalidad, haciéndote creer que no eres digno, que no estás preparado, que no tienes la capacidad de desarrollar cosas maravillosas. La obra de tus manos han sido menospreciadas. Tus pies han sido lisiados, no has podido avanzar lo que tú quieres. No alcanzas a ver con claridad todas las promesas que Dios te ha dado. Y hoy el Señor te trae esta palabra. Porque bien claro dijo nuestro Señor, en una ocasión allá en Mateo 8:11, en donde Él hizo esta declaración y dijo, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Así como fue llamado Mefiboset, tráiganmelo, porque a partir de hoy se sentará en mi mesa. Fueron a buscar a Mefiboset, y mire cómo pensaba Mefiboset. Dice, ¿quién soy yo? Soy un perro muerto. ¿Cómo voy a ir al palacio del rey? ¿Cómo? Estoy acabado. No puedo caminar. Estoy sucio. Pero vemos cómo la invitación del rey para mostrar la misericordia y la bondad movilizó a los siervos. Lo prepararon, lo limpiaron, lo vistieron y lo sentaron a la mesa. Y dice la Escritura que al estar sentado a la mesa, aparece el rey David y le dice, ¿eres tú, Mefiboset? Sí, Señor, yo soy Mefiboset, tu siervo. Note que cuando está sentada la persona a la mesa, no se ve lo lisiado de los pies, porque la mesa cubre, la mesa protege, la mesa bendice, la mesa fortalece, la mesa hace que haya coinonía. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que cuando su invitación al banquete, su invitación a la gran cena, su invitación al altar, su invitación a la reunión, su invitación a la congregación, es para ayudarnos a que se elimine lo lisiado, lo ciego, lo manco de vuestra vida. Dios te quiere dar la capacidad de ver con claridad las promesas de nuestro Padre Dios. Dios quiere que veas con claridad su gloria, su gracia, su pacto. Dios quiere participar, Dios quiere hacer partícipe de la herencia que se le ha dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice, ahora al sentarte a la mesa vas a ser partícipe de esos manjares suculentos, de ese pacto de protección, de ese pacto de bendición, de esa cobertura gloriosa que Dios le da a su pueblo, que Dios le da a sus hijos, cuando amamos la palabra, cuando amamos el consejo, cuando amamos la reunión, cuando amamos la instrucción. Entonces dice, el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios quiere mostrar sus riquezas gloriosas a su pueblo. Pero el pueblo al cual eligió el Señor llegó a decir un día, qué despreciable es la mesa. No valoraron. Y entonces el Señor envía por los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. 4 características
4 daños que ha sido afectado el hombre en el plano espiritual. Muchas veces quieres desarrollar, pero no puedes. Porque necesitas la ayuda divina. Quieres avanzar, quieres lograr, pero estás solo. Necesitas la ayuda, necesitas el poder, necesitas la gracia de nuestro Señor. Necesitas ver con claridad sus promesas, ver con claridad su palabra, ver con claridad su pacto. Necesitas renovar el espíritu de tu mente. Necesitas ir sacando todas esas semillas que fueron sembradas en tu memoria y que han sido un obstáculo para que no salgas adelante. Pero ahora la luz del rostro de nuestro Dios resplandece y dice: yo quiero que te alimentes de este banquete, de esta comida suculenta, de este vino que te da sabiduría, inteligencia y conocimiento, este vino que te produce alegría, este vino que es el pacto, este vino que representa la sangre del Cordero, que redime nuestra vida de la maldad, que redime nuestra vida de la esclavitud, que redime nuestra vida de las adicciones. Se ha abierto la puerta. Se ha abierto esa gran oportunidad para el pueblo de Dios. ¿Habrá alguien a quien yo le muestre mi bondad?, dijo el rey. ¿Habrá alguien que esté dispuesto a recibir la ministración de mi mesa? Y cuando el rey ve a Mefiboset, dice: a partir de hoy, diario, le dijo, comerás a mi mesa. Echa a andar un poquito su imaginación. ¿Qué dirían los hijos del rey David cuando entran a ese gran comedor y ven a Mefiboset sentado a la mesa? Mefiboset era el nieto del rey Saúl. Tenía una personalidad de hijo o príncipe. ¿Qué cree que pensaron los hijos del rey David cuando vieron a Mefiboset? Muchos dijeron: ¿y quién es? ¿Quién es este hombre? Y entre ellos decían: es Mefiboset. Pero pertenece a la familia de Saúl. Sí, pero papá ha abierto la puerta para mostrarle la bondad y la misericordia. Nosotros éramos enemigos. Antes nosotros no habíamos recibido misericordia. Antes nosotros estábamos alejados de los pactos. Antes nosotros no éramos pueblo de Dios. Antes nosotros no teníamos vínculo con la herencia de la bendición. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero el gran amor de nuestro Padre Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora nos ha adoptado como hijos y dice el Señor: vas a comer a mi mesa. Te vas a sentar y vas a ser partícipe de todas las bendiciones. Te vas a alimentar con lo mejor de mi mesa, alimentos suculentos, vinos añejos. Te vas a alimentar con las promesas, las bendiciones, y te daré la habilidad para adquirir bienes. Te daré la habilidad para que puedas hacer negociaciones y seas próspero, pero también te daré la habilidad y la sabiduría para que puedas construir tu casa, tu familia, tu matrimonio, porque todo eso viene por herencia, viene por regalo, por recompensa, cuando el hombre atiende a su amado Padre, cuando el hombre obedece, cuando el hombre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Viene por recompensa todas estas virtudes.
Por eso el pueblo judío goza de esa capacidad, goza de esa habilidad para hacer negocios, para adquirir bienes, para educar a la familia con las enseñanzas de la Torá. Todo ello es una recompensa que Dios le ha dado a su pueblo, y todo eso ha sido trasladado, ha habido una transferencia, ha habido un compartimiento, hemos sido adheridos a toda esa bendición. Por eso el pueblo de Dios, que era gentil, ahora adoptados como hijos, tenemos que valorar y corresponder. Dice la Escritura que correspondamos con un gran amor a su obra, a su servicio, puesto que Él nos ha adherido, nos ha incluido en su reino inconmovible. No tenemos permiso, amado pueblo de Dios, para manifestar berrinches, para manifestar ociosidad, para manifestar infidelidad, para manifestar apatía, para manifestar indiferencia al llamado de nuestro Dios. Tenemos que valorar, tenemos que corresponder toda la bondad y la misericordia que Dios ha mostrado para vosotros. Imagínese ahora cuando usted le dice al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Heme aquí, Señor. Envíame a mí. O habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando tú muestras esa obediencia, esa atención, cuando tú muestras esa sensibilidad para colaborar, para servirle a Dios, inmediatamente el Padre de la Gloria favorece a sus hijos, favorece a su pueblo, lo respalda con lo mejor del trigo, lo mejor de la miel, lo respalda con esa suculenta comida. Cuando vemos entonces ese respaldo de adquirir bienes, de hacer negociaciones, de disfrutar a tu familia, y junto con ello te invita a su banquete, disfruta su mesa, disfrutas la bendición espiritual. Dime, ¿no vale la pena estar atento a su preciosa instrucción? ¿No valdrá la pena estar atento a su llamado? ¿No valdrá la pena estar dispuestos a obedecerlo? Vemos cómo en el momento en el cual el Señor llama y hace esta invitación a los pobres, a los mancos, cojos y ciegos, nuestro Padre Dios no dejará que ese hombre siga en la pobreza. No dejará que ese hombre esté dañado en sus manos. No dejará que esa persona esté dañado en su caminar. No dejará que esa persona esté sin visión. No. El alimento, el banquete que prepara nuestro Padre Dios es para que tu manera de pensar sea renovado, tu manera de pensar sea transformado. Él cambia nuestro pensamiento, y todo comienza cuando tú dejas que el alimento se siembre en tu mente y en tu corazón y se impregne. Entonces dejarás de estar viendo que eres un pobre y triste venadito que habitó en la serranía. No eres eso. Dios te da riqueza para tu espíritu, riqueza en tu carácter, riqueza en tu destino, riqueza en tus relaciones, riqueza en tus finanzas.
transforma el Señor esa dimensión de escasez y te lleva a una amplitud. Te saca de Egipto, te saca de la angustia, te saca de las limitaciones, te saca de la opresión para llevarte a una tierra amplia. Dios quiere bendecirte a manos llenas. Pero bendito sea el Señor que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Viene la habilidad, viene la capacitación y el entrenamiento para bendecir la obra de tus manos. Dichoso el hombre que teme al Señor, cuando comas del trabajo de la obra de tus manos, te irá bien. Pero también Dios quiere que en el momento en que tú recibes la palabra, esa semilla en tu mente y en tu corazón, tu manera de conducirte ya no se irá tras la maldad, ya no se irá tras la mentira, ya no se irá tras la enfermedad o tras la muerte o tras el engaño, la falsedad. No, ahora tus pies se conducen en el sendero de la vida, en el sendero de la alegría, en el sendero de la paz, en el sendero de la verdad. Y entonces tu vida dejará de estar en una ceguera espiritual, en donde puedas decir, como lo dijo Job: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué hermosa es la administración que Dios otorga a sus hijos. Qué hermosa es el trabajo espiritual que hace el Espíritu de Dios para transformar nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en alegría, nuestra debilidad en fortaleza, nuestro desierto en un gran vergel. Dios quiere favorecerte. Dios quiere ministrar su bendición en tu vida. Pero es importante que abras el oído para cuando se te invite. Ven al banquete, ven a la reunión, ven al discipulado, ven a la casa del Señor, ven a su mesa, ven a su congregación. Sé sensible, porque Dios comienza a trabajar a favor vuestro, y su palabra es viva y eficaz. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones. No descuides el llamado que Dios te hace. Dios quiere favorecerte. Dios quiere que seas partícipe de grandes bendiciones, de grandes habilidades, de la capacitación y entrenamiento que Dios hace a su pueblo para trascender e irse preparando también para el encuentro con nuestro Señor. Oramos. Padre del cielo, muchas gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos fortalece, tu palabra nos rectifica, nos cambia nuestra manera de ver las cosas. Gracias te damos, Señor, porque día a día podemos mirar cómo tú, Señor, alimentas, nutres a tu pueblo con tu palabra. Y esta mañana ruego que cada uno de tus hijos, tus hijas, sea alimentado en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Abre sus ojos, respalda la obra de sus manos, cuídales en su caminar y también ministra luz y verdad en sus pensamientos. Sea tu hermosa gracia cubriendo a cada uno de tus hijos, de tal manera que ellos puedan trascender, avanzar, y que el nombre tuyo sea glorificado, tu nombre sea exaltado, porque tú eres nuestro Padre
que nos llenas de bendición. Pero aprovecho esta mañana para pedirte en favor de tus hijos que están pasando por algún momento adverso, algún momento difícil, momento de incertidumbre. Tus hijos o tus hijas que están hospitalizados, que están, Señor, pasando por un momento de dolor o enfermedad. Por favor, mi Dios, extiende tu mano y sánales, por favor, por tu bondad y misericordia. Tus hijos que tienen problemas en sus matrimonios, seas tú iluminando con la luz de tu rostro para erradicar toda obra de las tinieblas y que ellos puedan ver con claridad cómo tú los liberas de esa opresión, ansiedad, de esa violencia, de esas agresiones con la luz de tu rostro. Tus hijos, mi Dios, que tienen algún problema económico, seas tú extendiendo tu mano para favorecerles, enviándoles ideas, estrategias, relaciones para que puedan ellos conectarse y puedan librarse de esa ansiedad o de ese problema o de ese acoso de los acreedores. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Declaramos vida y vida en abundancia. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Tengan ustedes confianza, presten atención a sus instrucciones que Dios te otorga, porque claramente está en este relato, en esta enseñanza que hemos recibido, el momento en que tú aceptas la invitación a su comunión, a su mesa, la activación de la bendición se hace presente. Deseo que nuestro Padre te respalde en todas tus actividades y seas guardado de todo mal. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios ilumine vuestro camino.